Siempre pensé que las infidelidades venían con perfume barato o con mensajes escondidos en el teléfono, pero jamás imaginé que empezarían con una tarea de matemáticas. Mi hija, Lucía, estaba en 5º grado y su nuevo maestro era, según mi esposo, el mejor que había tenido. Lo decía todo el tiempo, demasiado. Deberías ver cómo enseña, qué dedicación tiene. Hasta me dan ganas de volver a la escuela. Al principio me hizo gracia. Después, ya no. Mi esposo empezaba a llegar tarde. Decía que pasaba por la escuela para hablar del rendimiento de Lucía. A veces llevaba regalos o se quedaba ayudando con una actividad. Una noche encontré una hoja en su chaqueta con letra desconocida y una nota. Gracias por lo de ayer. Ahí todo cambió y aún no sabía que lo peor estaba por venir. Llegué a la escuela decidida. Quería ver a esa mujer que había conquistado a mi marido. Estaba convencida de que se trataba de una joven simpática, una profesora dulce, quizá demasiado cariñosa con los padres. Pero cuando toqué la puerta del aula y un hombre alto, de barba cuidada y sonrisa tranquila me abrió, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «Hola, ¿usted es la mamá de Lucía?» No supe qué responder. Él era el maestro Iván López. El mismo nombre que mi esposo repetía una y otra vez en casa, solo que yo pensaba que Iván era una mujer. Me invitó a pasar. Me mostró trabajos de Lucía. Me habló de sus logros. Yo apenas podía escuchar. Mi cabeza no entendía. ¿Por qué no me había dicho que era un hombre? O peor, ¿por qué me lo había ocultado? Ahí supe que la mentira ya no era solo una sospecha. Era un hecho con rostro, voz y nombre propio. Salí del colegio con una mezcla que no sabía nombrar. No era solo celos. Era algo más profundo, más frío. Volví a casa y lo observé, mientras hablaba por teléfono, mientras se duchaba, mientras se reía con Lucía, y solo pensaba, ¿con quién estoy casada realmente? Recordé sus cambios en la ropa, su nuevo interés por leer, las noches que llegaba oliendo distinto y no era perfume de mujer, era algo más sutil, más masculino. Una vez me dijo que admiraba a Iván, que le gustaba su forma de pensar, su manera de ver el mundo que lo hacía sentir libre. ¿Libre de qué? ¿De mí? Abrí su computador, lo hice sin culpa porque ya no buscaba traición, buscaba verdad, y lo encontré. Un correo enviado a un tal I. López. Solo decía, esta noche soñé contigo otra vez, no puedo seguir escondiéndome. Sentí que el pecho se me partía, pero aún no era lo peor, porque cuando uno empieza a escarbar en la verdad, descubre que hay secretos que llevan años esperando explotar. Esa noche no esperé a que Lucía se durmiera. No quería fingir más, ni una cena normal, ni una sonrisa vacía. Le puse su plato, me senté frente a él y le dije, sé que estás viéndolo. Se quedó quieto como si no hubiera entendido, pero sus ojos lo confesaban todo. A Iván, al maestro de Lucía. ¿Estás enamorado de él? Silencio. El tipo de silencio que corta, que no deja aire, que lo dice todo sin decir nada. Dímelo. Insistí. ¿Lo amas? Entonces bajó la cabeza y cuando volvió a mirarme había lágrimas. No sé qué me pasa contigo, pero con él me siento yo. Ahí me quebré, porque entendí que no se trataba de una aventura ni de un impulso. Era algo que él también había escondido de sí mismo, de su familia, de su hija. Y ahora, de mí ya no podía más. Hice una maleta lenta sin llorar. Metí ropa, documentos, mis libros favoritos. Pensaba irme sin gritar, irme sin mirar atrás. Pero entonces Lucía entró a la habitación con uno de sus dibujos, de esos que hace con crayones torcidos y corazones enormes. «Mami, ¿te vas de viaje?» Mi voz se rompió. «No, solo estoy ordenando un poco». Me abrazó sin sospechas, sin culpa, sin saber que el mundo a su alrededor se había roto en dos. Esa noche me senté frente a la maleta y lloré. No por él, no por lo que hizo. Lloré por mí, por tener que seguir fuerte cuando por dentro solo quería desaparecer. Y por Lucía, por ser inocente, por seguir pintando arcoíris mientras sus padres vivían en una tormenta que no sabían cómo detener. No lo llamé para gritarle ni para culparlo. Lo llamé porque merecía saber con quién había compartido mi cama durante años.
La primera vez no respondió. La segunda me escribió: si es por él, te entiendo. Eso fue suficiente para pactar un encuentro, frente a frente, sin excusas. Lo esperé en una cafetería, con las manos frías y la garganta cerrada. Cuando llegó, parecía más joven, más frágil de lo que había imaginado. No parecía un ladrón de hogares, no parecía un monstruo, parecía un hombre con demasiadas verdades guardadas. ¿Desde cuándo?, pregunté. Hace 1 año, pero solo fue real desde hace 6 meses, respondió. Me dolió, pero seguí. ¿Él te ama? Bajó la mirada, jugó con su taza y dijo: no lo sé, creo que él tampoco lo sabe. A veces solo se queda conmigo, porque contigo no puede ser quien es. Lo odié por un segundo y después no supe qué sentir, porque cuando alguien más dice en voz alta lo que tú solo pensabas en silencio, la rabia ya no alcanza y yo ya no quería gritar, solo quería entender. Lo esperé en la cocina con una taza de té que se enfrió como todo entre nosotros. Él entró en silencio, como si supiera que no había marcha atrás. Hablé con Iván. Dije: y no voy a gritar, no voy a hacer escenas, solo quiero que seas honesto conmigo. Se sentó con la espalda hundida, los ojos vacíos. ¿Es amor?, pregunté. Tardó como si la palabra quemara. No sé si lo es, pero sí sé que contigo. Vivía en una mentira, y con él, por fin me sentí libre de mí mismo. Yo asentí sin drama, sin lágrimas, porque ya había llorado todo lo que podía, y lo único que me quedaba era decidir qué hacer con el futuro. Te vas a ir, le dije, y vas a hablar con Lucía. Le vas a decir que esto no es culpa suya, que el amor a veces se confunde, que los adultos también se pierden. Él asintió y por primera vez pareció arrepentido de verdad, pero no por haberme traicionado, sino por haberlo escondido tanto tiempo. Él se fue, sin una maleta grande, sin despedidas dramáticas. Le dio un beso en la frente a Lucía. Le dijo que la amaba y se fue con los ojos húmedos, pero la espalda recta. Yo me quedé sola, con una casa llena de recuerdos que ya no dolían, solo pesaban. Las primeras noches fueron difíciles. Dormir sin su sombra, sin su olor, sin su culpa flotando entre nosotros. Pero poco a poco empecé a escuchar algo que hacía años no oía. Mi propia voz pensando en mí, en lo que quiero, en lo que merezco. Lucía siguió dibujando. Yo volví a escribir, a leer, a caminar sin avisar a nadie. Y un día me vi al espejo y me sonreí. No porque ya no doliera, sino porque ahora el dolor ya no me definía.